Buenos días, amigos. Otro programa de En Femenino. Hoy tenemos con nosotros a Ezequiel Triñaque. Buenos días, Ezequiel. Hola, muy buenas. Bueno, buenos días con lo que estamos viendo por ahí. No sé Sí, yo. la verdad es que sí. Hoy creo que nos vamos a estrenar y vamos a encender la chimenea. Pero fíjate, es posible que sí. Pero fíjate que lo realmente importante es que está haciendo este tiempo para reservar el buen tiempo para la fiesta de aquí de Riaza y poder disfrutar de unas fiestas soberbias. Sí. Y seguro que el tiempo nos va a acompañar. Que empiezan ya este viernes, ¿no? Este sábado empiezan ya. Ah, el sábado. No, hombre, el viernes ya empezaremos con la prefiesta, ya que es viernes. Sí, cualquier excusa es buena. Claro. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar, tenemos temas interesantes. Vamos a hablar con Sandra Gómez de Saborea tu Salud y nos va a hablar de las proteínas, algo que se habla mucho de ello, pero que realmente creo que conocemos bastante menos de lo que aparenta. También vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de las mujeres investigadoras, de mujeres en la ciencia, mujeres relevantes de principios de siglo que han pasado totalmente desapercibidas. Para eso vamos a hablar contigo sobre todo, Ezequiel. A ver. De esas, no, hoy voy a poner un solo ejemplo, pero es que muchísimas. Sí, es que hay tantas, por eso, y de alguna forma el recuperarlas del olvido, el quitarlas ese polvo que el tiempo las ha puesto encima y de alguna forma las ha ocultado. Pero claro, el papel de la mujer ha sido siempre muy importante en la historia. Sí. Ha sido muy importante. Por desgracia siempre ha estado ocultado. Afortunadamente todo ha cambiado. Y ahora mismo una mujer, si quiere, puede llegar donde a ella le apetezca y con todo el derecho del mundo. Sí. Y pues, una cosa más importante, y con todo el reconocimiento del mundo. Yo siempre lo digo, de cómo hemos avanzado, pues se avanza sin darnos cuenta, ¿no? Andar por adelante es fácil, no nos damos cuenta. Pero ahora mismo, cualquiera de nosotros, cualquiera que hables, si tiene un problema médico, va al médico y le da igual si quien la atienda es un hombre o es una mujer, o al abogado, o al arquitecto, o a cualquier cosa, o a la policía, a lo que sea. O sea, yo creo que ya hemos superado hace mucho tiempo, y más que seguiremos superando, el hecho de que tenemos derecho a ser iguales, tenemos derecho a que cada uno realice la profesión que quiere para la que esté capacitado, con independencia del sexo. Y es una maravilla, porque es lo que te digo, yo mañana si me duele la pierna, pues yo voy al médico, y si el que me atiende es un hombre o es una mujer, pues exactamente igual, o un tema legal, o un tema de cualquier otra cosa. Y eso es un avance que hemos conseguido luchando todos juntos, porque de verdad que el hombre y la mujer estamos juntos. No, por mucho que quieran, no nos van a enfrentar, porque llevamos desde que el hombre existe viviendo juntos y hasta el momento pues se nos da muy bien. La verdad es que sí, y el tiempo nos da la razón. Mira, y si quieres, pues te cuento una historia ahora sobre la marcha. Bueno, venga, pues cuéntamela. Iba a decir, iba a dar una noticia de Iberdrola, pero bueno, como tú veas. No, tú mandas. Tú mandas. Bueno, sí da la noticia de Iberdrola y luego cuento yo. Es un tema solo de una mujer de principio del siglo, pero es muy cortito. Pero bueno, tú verás. Doy la noticia, amigos, y comenzamos con Iberdrola. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Les comentaba que tenía una noticia, creo que bastante importante, que dar de Iberdrola. Iberdrola la tenemos en todos los ámbitos. Aquí la traemos a la palestra normalmente por el apoyo y la difusión que da a las mujeres deportistas. Está en todos los sitios y está haciendo una labor encomiable para que la mujer destaque, para que la mujer no se quede atrás, y les abre las puertas a todos los niveles, con las ligas, con las competiciones, con los apoyos, con todo. Bueno, les cuento la noticia. Ha sido reconocida como la Utility Líder Mundial en información sobre sostenibilidad. Esto ha sido el reconocimiento, lo ha realizado la Liga de Profesionales de Comunicación de Estados Unidos, que además la sitúa como la empresa número 1 en España en divulgación de esta materia. El tema de la energía es terriblemente importante. Sabemos poco y quizá no queremos enterarnos, pero para eso tenemos a Iberdrola, que nos está diciendo constantemente cómo está la situación, todas las opciones que hay,
bueno, pues nos da muchísimas ofertas. La Liga de Profesionales de la Comunicación ha evaluado cerca de 1000 informes anuales, incluyendo los formatos digitales, de todas las compañías de numerosos sectores y de más de una veintena de países de todo el mundo. Pues para que se hagan una idea, Iberdrola, compañía española, ha tenido una puntuación de 99 sobre 100. De hecho, ha logrado el premio Platinum a nivel mundial en la categoría de informes en línea digital por su espacio digital, informe integrado anual e información sobre sostenibilidad 2024. Tenemos más noticias. Iberdrola está generando noticias constantemente y seguiremos. Creo, mañana les vamos a dar una noticia que creo que va a ser muy importante. Sí, hablaremos sobre la saturación en los puntos de descarga. Es interesante. Algo que es importante teniendo en cuenta el apagón, del cual todavía oficialmente no sabemos nada. No hay una versión oficial del apagón. Algo que no ha ocurrido en la historia y es dejar 2 países, como fue este caso, totalmente a oscuras. Pero mañana les contaremos algo y posiblemente entiendan algo, aunque por supuesto seguirá sin salir la versión oficial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Quieres ahorrar este septiembre? Bonos Comercio Consume Rural. Entra en consumerural.dipsegovia.es, inscríbete y obtén tus 30 euros en descuentos directos en cerca de 100 tiendas de nuestros pueblos. Compra y apoya el comercio de pueblo. Es magia. Bonos Comercio Consume Rural. Tu pueblo, tu comercio. Diputación Provincial de Segovia. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Como les decía, amigos, tenemos con nosotros a Sandra Gómez del Centro Policlínico Saborea tu Salud de Fuenterrebollo. Hoy vamos a hablarles de algo que también se comenta mucho, pero yo creo que sabemos poco. Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son súper necesarias para nuestra salud, pero ¿realmente qué son las proteínas, Sandra? Bueno, pues las proteínas es un nutriente que está en muchos de los alimentos, tanto de origen animal como vegetal, que muchas veces parece que solo están los alimentos de origen animal, pero también se encuentran pues, en las legumbres, en los frutos secos, y es algo que al final nos ayuda a hacer muchas funciones en nuestro cuerpo, como a nivel de recuperación muscular. Vamos a ver, me decías que están en bastantes alimentos, no solamente en los animales, pero realmente, ¿qué proteínas son imprescindibles para nuestra salud? ¿Todas Bueno, o hay algunas más claro. importantes que otras? Sí, en el caso de las proteínas solo hay pues, una proteína, no es como los mismos hidratos de carbono, que hay simples, que complejos, sino que están las proteínas. Y luego sí que es verdad que las proteínas están compuestas por aminoácidos, que son como esos ladrillos que van construyendo esas proteínas. Y sí que hay aminoácidos que son esenciales, es decir, que tenemos que conseguir de la alimentación, que nuestro cuerpo no es capaz de construir esos aminoácidos, ¿vale? El resto de los aminoácidos sí que les podemos obtener al final con otras moléculas y que al final esas proteínas estén compuestas y que se puedan formar esas células y que se puedan hacer todas las funciones que hacen en nuestro cuerpo. Es verdad también que de ese hecho de que no haya ese aminoácido esencial, parte la idea de decir, oye, que hay que mezclar las lentejas con el arroz, que hay que, pues todo eso viene de esa idea de tener que hacer esa proteína completa, ¿vale? Pero no hay ninguna proteína que sea en sí
esencial, sino que simplemente esos aminoácidos que luego están en los diferentes alimentos. Sí, porque realmente se habla mucho, yo he oído bastante de regímenes de proteínas, que Sí, eso de la realmente, dieta Duncan. ¿eh? La dieta Duncan, por ejemplo. Sí, Exactamente. sí. De hecho, bueno, la dieta Duncan fue algo que se basaba principalmente en proteínas, es decir, sobre todo en alimentos de origen animal, mucho queso, y al final incluso al restringir tanto la fibra, ese aporte de fibra que nos encontramos en la verdura, en la fruta, pues nos encontramos con que las consecuencias de la dieta Duncan era pues tener un estreñimiento, encontrarnos con una pesadez más de estómago. Y entonces, al final tampoco tenemos que quedarnos solo con las proteínas, sino que tiene que haber un equilibrio entre todos los alimentos que comemos, las verduras, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas de calidad, que todo ello esté bien balanceado para que tengamos una dieta variada, que disfrutemos de los alimentos y que al final nos acerquemos a un patrón más saludable. Ahora tenemos también proteína en polvo. ¿Qué es Mm. exactamente? Bueno, pues la proteína en polvo sí que es algo que parece que está muy centrada en decir, oye, pues hay que hacerla sí o sí, o hay que tomarla cuando hacemos deporte, hay que tomarla cuando estamos en la menopausia. Es verdad que la proteína es un nutriente que es importante, pero también tenemos que ver que con nuestra dieta, con nuestra alimentación, muchas veces nos basamos en comer principalmente proteína. Y es que simplemente la proteína debe ocupar la palma de mi mano, es decir, un cuarto de mi plato. Si nosotros solemos comer lentejas y luego detrás hacemos un pescado, o comemos lentejas y detrás ponemos unas horas de pollo, claro, las lentejas ya es un alimento proteico de origen vegetal. No necesitamos también meter esa proteína de origen animal con el pescado, con la carne. Entonces, es cierto que la proteína en polvo es algo que está bien porque es la proteína que está aislada y tenemos que tomar la proteína en polvo, intentar que sea sin sabores, porque si no ya estamos acostumbrándonos a unos aditivos, a unos sabores que al final nos acaban influyendo también en nuestra salud, ¿vale? Aunque sea sin azúcares añadidos, pues llevará algún edulcorante, ¿vale? Entonces, por eso si decidimos tomar la proteína en polvo, estaría bien que antes de tomar esa decisión paráramos un poco a pensar cómo es mi alimentación, que paráramos a escribir durante una semana qué es lo que estoy comiendo, que hiciera fotos de las comidas para ver cómo está esa proteína se ocupa la palma de mi mano y que al final vea que con eso, con simplemente la alimentación, cumplo las raciones de lo que se recomienda comer y por tanto en mi organismo debería estar todo bien. Aparte que luego la proteína, si la tomamos en exceso y se junta con algún problema renal, de alguna piedra en riñón o así, pues el filtrado se ve afectado y es algo que al final nos puede costar más y que al final tener un poco más este daño en el riñón. Por eso tenemos que tener bien claro, uno, ¿es necesario que suplemente esa proteína o no? Que es un poco como lo mismo que hablamos con las vitaminas cuando tomar el Sí. multivitamínico. ¿Es necesario tomarle o no? Bueno, pues vamos a hacernos una analítica. ¿Están bajas? ¿Hay algún dato que nos indique que tenemos poca masa muscular, que estamos perdiendo peso muy rápido? Pues el primer paso sería enriquecer nuestra alimentación con más alimentos proteicos. Venga, pues vamos a comer un pescado, pero luego aparte en el puré le voy a añadir huevo, o luego aparte le voy a añadir un yogur, ¿no? Que la proteína vaya estando presente bien distribuida a lo largo de todo el día, ya no Ujú. solo en comida y cena, sino Sí, también sí. en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda. Y cuando hayamos enriquecido toda esa proteína y sigamos viendo que perdemos peso, que el músculo no sube, es entonces cuando decidimos tomar esa proteína en polvo o incluso batidos energéticos que se toman y que incluso están pautados para personas mayores, personas que están teniendo una pérdida de peso más agresiva. Ajá, ajá. ¿Realmente Es- qué funciones hace la proteína en nuestro cuerpo? Bueno, pues al final hay muchas proteínas en nuestro cuerpo y al final forman parte de nuestras células y sobre todo está muy ligada a esa función muscular, estructural, de generar los Eso decías, tejidos. ¿la musculatura depende mucho de las proteínas que tomemos? Sí, a ver, también depende del ejercicio que hagamos, si es una enfermedad neurológica o alguna enfermedad degenerativa que al final va haciendo que se vaya perdiendo más masa muscular. Entonces, por eso es muy importante que hagamos un ejercicio de fuerza y que esté combinado con un estilo de vida activo, e igual que haya la proteína suficiente y necesaria en nuestra alimentación, que de hecho la mayoría de la población a nivel de España consumimos proteína de más, ¿vale? Nos hacemos un bocadillo, hay proteína. Tomo en el desayuno, tomo leche, hay proteína.
tomo un poco jamón, es proteína. En la comida hay proteína, en la cena hay proteína. E incluso comidas donde la proteína no se queda solo en el cuarto, ¿vale? No solo ocupa la palma de mi mano, Sí, sino sí. que como lentejas y después un filete. O hago un filete y lo acompaño con alguna guarnición de, yo qué sé, de sepia, de gambas, de que vuelve a volver a ser proteína. O hago un revuelto, una tortilla francesa, que el huevo ya es proteína y le añado atún. Ujú. Entonces, es cierto que la proteína al final es algo que sí que suele estar en nuestra alimentación en una cantidad razonable y por eso no tendríamos por qué suplementarla sin haber analizado primero el motivo o la necesidad de tomarla. Es cierto que hacen muchas funciones en nuestro cuerpo, pero tienen que estar en un equilibrio y que es un nutriente igual de importante, igual de saludable y de necesario que las grasas saludables. Ahora estamos viendo que hay muchos alimentos que están enriquecidos en proteínas. Sí. De alguna forma eso es como la proteína en polvo, es un suplemento más, es necesario. Bueno, sobre todo nos encontramos lo mismo en yogures enriquecidos en proteína o yogures que nos encontramos o leches enriquecidas en proteína y al final ahí no están usando tanto proteína en polvo, sino que lo que hacen es como separar la proteína de esa leche y poderla añadir para que al final tenga más carga de esa proteína. Es cierto que al final tampoco son necesarios, tampoco nos van a hacer mal por tomarnos un yogur proteico, ¿vale? Pero tampoco es algo que tenga que estar sí o sí en nuestra alimentación o que por pensar que por tener una alimentación saludable tengo que tomar yogures proteicos, tengo que tomar alimentos que sean eco, que sean bio, no, ¿vale? O sea, tengo que intentar ver cómo está mi alimentación, cómo están mis hábitos, cómo estoy alimentándome. Soy consciente en qué alimentos están las proteínas, que muchas veces comemos y no nos encontramos con esa forma de decir, a ver, ¿cómo me puedo organizar en qué alimentos están las proteínas? Pues en alimentos de origen vegetal, en las lentejas, en la legumbre, en los frutos secos, en los cereales integrales. ¿En qué alimentos de origen animal? En la sepia, en el pescado, en los mariscos, en el huevo, en la carne, en el huevo. Entonces, si tengo un buen consumo y tengo esa variedad de esos alimentos, no tengo por qué tomar ese yogur proteico. Que es algo que me gusta, que me hace sentirme más tranquila, porque sé que así tomo la proteína suficiente, pues tampoco está mal en tomarlo. Pero no pensar que ese yogur proteico es la base de nuestra alimentación o que es nuestra fuente principal de proteínas. Y ahora la última pregunta. Vamos a ver, Ujú. que es una cosa que sí me preocupa. El Sí, gluten es una proteína. ah, Ahora, cierto. ahora estamos todo el día con esto es sin gluten y hay muchísima gente que se preocupa de tomar alimentos sin gluten, pero Ujú. realmente no tiene problemas con el gluten. ¿Esto es bueno Cierto. o es malo? A ver, está claro que el gluten es una proteína que se encuentra, por ejemplo, pues, en ciertos cereales como el centeno, el trigo, la avena, la cebada. Entonces, es cierto que si no tengo una celiaquía, no tengo un diagnóstico de intolerante al gluten o celíaco o cualquier diagnóstico de ese estilo donde sí que me interesa disminuir el gluten, entonces no tenemos por qué quitarle nuestra alimentación. No va a ser más sano porque coma sin gluten, si no tengo una contraindicación que me lleve a no tomarlo. Es Pero sí, verdad que, sí puede ser más insano no tomar gluten si no tienes problemas. claro, a ver, al final cuando depende de los problemas que sean, si por ejemplo nos encontramos con una psoriasis, alguna enfermedad del sistema inmune que al final le influye la inflamación, el gluten es verdad que es una proteína que es un poco más difícil de digerir y genera un poquito más de inflamación. Entonces, en temas profundos de psoriasis o donde el sistema inmune está un poco más alterado, es entonces donde también se recomienda un poco retirar el gluten, no porque sea celíaco, sino lo mismo disminuir la frecuencia con la que tomo ese cereal, ¿vale? Y apoyarme en otros cereales como el arroz, el maíz, la patata, o sea, no es por eliminar el cereal y que el cereal engorde o sea insano, sino es por esa función inflamatoria que origina el gluten en nuestro cuerpo y más cuando el sistema inmune está más activo para una enfermedad como psoriasis. Si tengo ese diagnóstico de celiaquía, sí que es donde el gluten hay que eliminarle por completo y me tengo que acostumbrar a que en la alimentación no haya gluten. Si no tengo ningún diagnóstico de sistema inmune alterado, de celiaquía o de intolerancia a alguno de esos, no es necesario eliminar el gluten de nuestra alimentación. Sí, pero no Vale, hablo de que sea necesario. Hablo de que puede ser hasta malo eliminarlo. Hombre, malo, al final.
Al final el gluten es algo que podemos digerir. Es cierto que, por ejemplo, con la lactosa, cuando dejamos de tomarla, sí que generamos menos lactasa y es más difícil el que luego la volvamos a introducir. Pero nuestro cuerpo se pondría en funcionamiento y la podríamos digerir. Y lo mismo pasaría con el gluten. Puedo estar tiempo sin tomarle y sin que eso me origine nada malo en el cuerpo ni nada positivo en el cuerpo porque no tenga ninguna enfermedad ni ninguna reacción en relación al gluten. Cuando tengo alguna enfermedad, alguna relación, es cuando entonces ya tengo que valorar si quitarle, si introducirle, en qué cantidad tomarle. Es cierto que no siente igual de bien el gluten cuando le tomo en un cereal integral o en un cereal de calidad que cuando le tomo en unas galletas ultraprocesadas, con más grasa de palma, con otros alimentos que al final también inflaman el cuerpo, son de peor calidad. Entonces, por eso es importante que vayamos valorando lo que voy comiendo. Decías antes que el gluten provoca inflamación. ¿Eso tiene Ujú. que ver con la retención de líquidos? Porque sí es cierto que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que tienen problemas con la retención de líquidos. ¿Puede ser atribuible al gluten? Con el gluten más a nivel de la inflamación, sobre todo es más a nivel digestivo, de cuando tenemos lo mismo algo más síntomas de gases, una hinchazón abdominal, pero no tanto como esa hinchazón a nivel de retención de líquidos, a nivel corporal, de notar pues, los dedos hinchados, de no me puedo quitar los anillos, ¿no? Que muchas personas dicen, pues que estoy hinchada, mira, no me sale el anillo, o me pongo el calcetín y se me queda marcada la marca del calcetín. Pues cuando hay esa hinchazón sí que se refiere más a la retención de líquidos, a que al final estamos más reteniendo esos líquidos en relación al consumo de agua, al buen descanso, al movimiento, pero el gluten genera más una inflamación a nivel abdominal, ¿no? A Mm. nivel de esas digestiones que muchas veces se hacen más pesadas, con más gases, tenemos la tripa dura, nos duele, y entonces origina más esa reacción. Es verdad que si soy celíaco, el gluten al final origina muchas reacciones, incluso temas de la piel, con dermatitis atópicas y así. O sea que al final, cuando tengo el sistema inmune que está tocado por esa aceptación con el gluten, esa celiaquía, los síntomas pueden ser muy variados. Para ser el descubrir si eres celíaco, si no, si te sienta Ujú. bien el gluten o no, ¿hay que hacer alguna analítica específica o Es realmente con los análisis normales que nos hacemos todos nos puede salir? No, es verdad que en una analítica normal de rutina, donde se mira el colesterol, el calcio, donde se mira pues cómo está el hierro, cómo están las vitaminas, cómo están nuestras defensas, ahí no nos solemos fijar en el gluten, sino que tiene que ser algo que el médico haya marcado en mirar esa transglutaminasa, a ver cómo está, y es una analítica que se hace por sangre, que incluso aquí en el Centro Saborea tu Salud lo podemos hacer, o incluso ver si es necesaria si hay alguna genética, ¿no? Al final cuando tenemos celiaquía es una enfermedad que tiene una parte de genética. Entonces, por eso con esa genética también la analizamos en esa analítica de sangre. Cuando tenemos la genética positiva y vemos la glutaminasa que también está positiva, es entonces donde hacemos la tercera prueba, que es una endoscopia, donde ya se ve cómo están las paredes de ese estómago, de ese intestino delgado, y si se encuentran que están lisas, eso significa que las microvellosidades se han visto afectadas, ¿vale? Entonces, si están tan lisas, eso influye en que nos absorbemos también ciertos nutrientes, como el hierro, el calcio, las vitaminas, los minerales, y por eso también nos podemos encontrar más cansados, ¿vale? Entonces, es cierto que cuando tenemos esa sospecha de que hay algo que me sienta bien, podemos probar a, venga, voy a quitarme el gluten durante cierto tiempo y ver cómo reacciona mi cuerpo. Pero no, puede que mejoremos, pero no tenemos que pensar que haya sido solo por el gluten. Lo mismo puede ser porque se han juntado otros factores de tener menos estrés en el trabajo, haber habido unas semanas que hemos comido más pescado azul y entonces hemos tenido mayor consumo de omega 3 y eso influye en la inflamación. Entonces, aún así, cuando nos hacemos esas pruebas, tenemos que estar tomando gluten, ¿vale? Ajá. Cuando al final me lo he retirado, pero luego quiero ver a ver qué me da, si soy celíaca o no, tenemos que estar consumiendo gluten y hay veces que vuelven a manifestarse esos síntomas de hinchazón, gases, dolor de tripa, picores, ¿vale? Entonces nos lo tomamos, ya nos saca la sangre y luego podemos volver a bajar su consumo y ya tener ese diagnóstico, ese resultado y determinar si el gluten es algo a tener en cuenta en nuestra alimentación o si podemos consumirlo con tranquilidad. O sea, pero no son unas pruebas que te hagan es profeso
O sea, lo que te preguntaba antes, en una analítica, sí te sale la posibilidad de... ¿Te avisa? Sí, con una analítica de sangre se puede ver tanto la genética como si tenemos más esa glutaminasa más afectada, Ajá. pero no suele ser algo que se pida de forma habitual, sino que tú cojas una analítica y sin tener ninguna sospecha con el gluten te lo vayan a analizar, Ajá. sino que es algo que tú tienes que comentar a tu médico de cabecera o incluso al de digestivo y que ya entonces te marquen ese parámetro. Entonces sí que lo podemos ver en la analítica, pero no suele ser un parámetro que se suele analizar de forma rutinaria. Ya. Pues Sandra, muchísimas gracias por la A información. ti. Y bueno, pues siempre lo decimos, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, Saborea tu Salud en Fuenterrebolló. ¿Un teléfono de contacto? Nos podéis llamar en el 679-215441 y ahí tendréis toda la información tanto de nuestros servicios que hacemos online como en Fuenterrebolló, incluso a domicilio, y os podremos ayudar de la mejor forma posible. Pues muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros y hasta el próximo día. A ti, Vicky, que vaya bien el día. Un Hasta saludo, luego. gracias. Adiós. ¿Sabías que este septiembre puedes ahorrar hasta 30 euros comprando en la provincia? Con los bonos Comercio Consumer Rural obtendrás 3 bonos de 10 euros cada uno para gastar en tus tiendas de siempre. Solo tienes que entrar en consumerrural.dipsegovia.es y descargar hasta 3 bonos por persona. Del 1 al 30 de septiembre, bonos Comercio Consumer Rural. Tu pueblo, tu comercio. Diputación Provincial de Segovia. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Buenos días, un café cortado, por favor. Lo siento, solo tenemos café con leche. ¿Solo café con leche? ¿Entonces no puedo elegir? No, aquí tenemos café con leche para todos, normas de la casa. Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Como habrán visto, amigos, ha sido muy interesante la entrevista realizada a Sandra porque realmente nos informa y nos aclara un montón de dudas que tenemos. Sandra es nutricionista y nos aporta mucha información, cosas que hablamos de, yo qué sé, de proteínas, de hidratos, de gaitas, y en muchas ocasiones estamos hechos un lío. Y Sí, nos lo explica divinamente. de hecho, hemos hablado de un tema muy importante, como es el gluten, que tan demandado está, la cantidad de gente Más que demandado, está exonerado, está todo el mundo tiene problemas con el gluten y el gluten no deja de ser una proteína, claro. Exactamente, eso hablaba con ella, que no todo el mundo lo tiene, pero que realmente hay muchas personas que consumen productos sin gluten sin tener necesidad de ello. Cosa que eso ya no es tan bueno. Por eso nos lo ha aclarado todo. Y seguimos hablando, Ezequiel, vamos a ver, estamos hablando de mujeres en la ciencia, estamos hablando de que últimamente se habla mucho de que hay pocas mujeres en las carreras STEM, pero sí es cierta una cosa, la historia ha ocultado a las mujeres que se han dedicado a la investigación, que han vivido y en algunos casos viven a la sombra de sus colegas. Sí, por supuesto. Pues mira, por ejemplo, lo que sí es cierto es que ahora mismo hay más mujeres que están matriculadas en la universidad que hombres y por supuesto, y lo que es realmente importante es que hay un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres que terminan los estudios universitarios. Es cierto que hay una serie de carreras, como puede ser la ingeniería o tal, en las que hay menos mujeres que hombres, pero bueno, eso tampoco es malo. O sea, el que quiera estudiar una ingeniería, que la estudie, el que quiera estudiar una arquitectura, que lo estudie, y el que quiera estudiar medicina, pues estudie medicina, como decía antes, con independencia de que sean hombres o que sean mujeres.
Exactamente. Y te gusta menos la ingeniería, pues no estudia en ingeniería, estudia otra cosa. Y me voy a contar una historia muy cortita, y es una mujer que recupera una matemática que es Marta Macho Stadler, y nos habla de una cosa realmente curiosa que yo no sabía, y que seguramente será cierto, y es que las primeras programadoras, fíjate, eran mujeres, porque los hombres lo consideraban, según esta mujer, según esta matemática, lo consideraban un trabajo menor. Pues tú fíjate ahora. Sí, desde luego. ¿Qué haríamos sin las matemáticas? Ahora el tema. Lo que sí es cierto es que esta mujer nos rescata a una mujer que yo no conocía, y desde aquí quiero darle un poco de púlpito, y esa María del Carmen Martínez Sancho. Esta mujer nace en Toledo el 8 de julio de 1901 y fallece en Málaga el 15 de octubre de 1995. Bueno, pues esta mujer fue la primera doctora y catedrática de matemáticas en la enseñanza secundaria en España. Esta mujer fue pionera en el estudio, de la geometría de la teoría de la relatividad. Es cierto que tuvo una breve carrera como investigadora porque lo dejó y se dedicó a la docencia. Pero fíjate, una mujer nacida en el año 1901, fallecida en el año 1995, y es sorprendente y muy de agradecer, por supuesto, porque le costaría Dios y ayuda, por aquel entonces no era fácil doctorarte bueno, era muy entrar a la complicado. universidad y luego doctorarte. Fue la primera doctora y catedrática de matemáticas en la enseñanza secundaria en España. Y desde aquí, pues un pequeño recuerdo a esta mujer, como a tantas otras que poco a poco iremos recuperando, como decía antes, quitándolas el polvo del olvido. La verdad es que sí, porque se habla mucho, dices, es que antes no había mujeres médicas, es que antes no había mujeres abogadas. Pero hay que reconocer que hasta 1910 hubo una real orden el 8 de marzo, que fue cuando se permitió a la mujer el acceso a la universidad. Se permitía que las mujeres se matricularan en la enseñanza superior en las mismas condiciones que los hombres. Hasta ese momento la mujer no tenía acceso a estudiar. No, es una pena. O sea, que es increíble. Pero bueno, ha pasado ya más de un siglo y entonces, bueno, pues está bien recordar a esta gente, está bien recuperar a esta gente, pero no entrar en el victimismo de lo que ha pasado ya hace más de un siglo. Afortunadamente, y es lo que digo y estoy muy orgulloso de ello, pues es una lucha de todos. El que ahora mismo la mujer tiene la misma posibilidad de un hombre, afortunadamente, todavía quedará por ahí, por desgracia, algún techo, si dice techo de cristal, pero bueno, ya cada vez menos, y seguiremos luchando. Acabas de decir una cosa muy importante, ha sido una lucha de todos. Claro. Ahora ves a las feministas de ahora, a las que para mí no son ni feministas ni nada, sino todo lo contrario, que hablan de es que el hombre, el machismo, las gaitas. Joder, los hombres habéis estado apoyándonos desde siempre. Claro, pero yo lo digo siempre, y es que el machismo no se combate con feminismo, se combate con no machismo. Sí, exactamente. Y de alguna forma no te puedes ser feminista y no feminista, tienes que no ser machista, que es lo que realmente nos ha perjudicado y ha perjudicado pues, quizás a toda la sociedad durante mucho tiempo. También es cierto, y ya sería mucho más complicado y mucho más largo, el analizar por qué se producen esos movimientos, cuál es la situación social. Lo que no se puede es trasladar una situación social de hace un siglo y pico al momento actual, porque no tiene nada que ver. No, absolutamente nada que ver. Puedes hablar del hecho, puedes hablar, pero lo que no puedes es justificar el hecho, lo que no puedes es entenderlo y muchísimo menos trasladarlo al tiempo actual, porque como mínimo nos hace entrar en idiotez. Sí, y en ningún momento criticar a los hombres, porque los hombres desde siempre han estado a nuestro lado. No, y porque había algo que te da su ventaja y sus desventajas, como en todo, y era el juego de los roles, era el tema de los roles. El hombre tenía que hacer unos roles y la mujer tenía que cumplir con otros, y eso nos llevaba a unas limitaciones tanto para el hombre como para la mujer. La vida era muy dura, la vida era una vida de subsistencia, y ya no te estoy hablando, yo qué sé, pues si empezamos en la revolución industrial, la vida era dura, la vida era muy dura. A principios del siglo pasado, ten en cuenta que más del 60% del dinero que entraba en una casa, a base de muchísimo esfuerzo, se dedicaba a comida.
Sí, Y además de verdad. y de ese 60% que se dedicaba a comida, el 60 al 70% era pan. O sea, que la gente vivía de pan. La gente vivía de pan. Entonces, claro, ¿quién alcanzaba estudios? Tanto hombres como mujeres. Pues clases medias altas, gente acomodada, porque la educación no estaba al alcance de cualquiera, ya sea hombre o ya sea mujer. Eso te iba a decir. Y el hombre cuando iba a trabajar en una fábrica, no sé qué, en lo que quieras, no es como ahora que salía a gusto, relajado, hablaba de qué tal la jornada de fútbol, luego si iba a tomar cerveza. No, la vida era tremendamente dura, era tremendamente dura. Pues tenemos que dar gracias a Dios de vivir en el mundo que vivimos hoy, de ver cómo han cambiado las cosas. Por mucho que nos quejemos, posiblemente la mejor etapa de la historia del hombre. Sí. Pues aquí lo dejamos, amigos. Muchas gracias, Ezequiel, por haber estado con nosotros. Ya no puedo hablar más. Venga, no, si quieres hablar más, habla todo lo que quieras. No, sabes que el tema de la radio, siempre lo comentamos, parece que cuando empieza un programa de radio te aceleran el reloj. Y pasa el tiempo muy deprisa, pues me apetece contar muchas cosas y charlar. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? No se me ha quedado nada. Hombre, si me pica algo me saldrá, pero vamos, no es el caso. Te reto para que sigas estando con nosotros en este programa. Yo encantado. Pues amigos, Ezequiel, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias. Hasta la semana que viene.